el tema central que propusimos es justamente este conversatorio que nos convoca hoy 4 de agosto de 2026 de manera virtual para llenar la formalidad de nuestro programa y de nuestra red. Estamos de esta forma. Los objetivos se los adelantaba un poco, ¿verdad? Continuamos con el ánimo, obviamente, de fortalecer el diálogo social a través de los que participamos en esta red. Forma parte de la evaluación y de los puntos que tenemos en uno de los pilares centrales de nuestro plan 2025-2027. Una de las apuestas es justamente generar líneas de acción respecto a los dos temas que vamos a conversar y por ahí acercarnos a algo que pudiera asomarse, algún diseño, alguna idea de una política pública o bien alguna que ya se esté ejecutando en alguno de sus regiones o países, para ver cómo nos acercamos también a proponer algo más concreto, algún documento, algún nuevo diagnóstico, algún paper, algo que podamos también ya compartir, no solo hacia dentro de los consejos, sino que también hacia las entidades que ejecutan la política pública y obviamente promover la cooperación técnica regional, que es lo que nos convoca también para este caso. Cada país, cada región, cada provincia tiene sus particularidades respecto a la situación económica y social. Pues podríamos cada uno exponer cómo nos encontramos en la actualidad. El tema de combustible, particularmente en Guatemala, ha estado muy álgido, muy fuerte. Es un tema que ha venido a afectar inflación con canasta básica, etcétera, pero es un tema global también, ¿verdad? Cada manejo en cada país es diferente. Sin embargo, en algunos lugares nos cuesta un poquito más salir de ese nudo que a veces las autoridades no entienden que hay que desenmarañarlo para beneficio de la población. Pero bueno, en América Latina y el Caribe tenemos algunas situaciones estructurales de la región, que es un crecimiento económico lento, en algunos lugares más que en otros. Tenemos una baja productividad, hay una alta desigualdad y brechas entre urbano y rural o entre poblaciones. Impacta el cambio climático o algunos fenómenos atmosféricos como el que les comentaba recién, que es una cuestión muy natural, es nada más de tener un plan de contingencia. Países como Guatemala presentan un alto índice de empleo informal y una dependencia económica de commodities, de productos que tradicionalmente exportamos, etc. Este es el panorama más o menos general de América Latina. Creo que es importante que lo situemos para luego ver cómo los otros temas que vienen seguidamente pues pueden verse afectados o pueden verse atendidos de alguna manera. Cuando hacíamos la introducción en Montevideo con los colegas que estábamos presentes, veíamos la importancia y en dónde habrá que focalizar los recursos, orientar la vista o poner un norte más específico respecto a aquellos que son ya no negociables, ¿verdad? Y en ese sentido, pues proponíamos el tema número 1 que vemos en pantalla, que es la mujer y el acceso a oportunidades de desarrollo en América Latina y el Caribe. Diseñar políticas públicas con cobertura universal. Ya el tema en sí es bastante sugestivo. Nos comentaban algunos colegas que ya hay políticas respecto a este tema. Sin embargo, creemos que es oportuno matizar en ciertos aspectos con relación al acceso de la mujer a las oportunidades de desarrollo. Voy a estarme refiriendo a algunos ejemplos de Guatemala para ver si por ahí hay alguna comparación con los países también de la región. Resulta que el último censo en Guatemala ya muestra el 52% de mujeres y el 48% de hombres, es decir, ya superó en Guatemala la mujer respecto al hombre en el censo. Y obviamente tenemos un bono demográfico que también va directamente relacionado con las niñas. Es decir, hay más niñas
en edad en los próximos años de formar una población económicamente activa y obviamente un proceso de formación. Entonces creemos muy importante, sí, ya no solo tener una política o un plan, sino que tener un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación que encamine los recursos hacia ese segmento tan importante. Bueno, ya no solo segmentos, sino también esa parte muy grande de la población. Por eso es que proponíamos este tema de la mujer y el acceso al desarrollo. ¿Qué nos dice la situación? Nos dice que hay una brecha laboral. Hay menores tasas de participación que los hombres, aún, brechas salariales persistentes, aunque esto no sea sistemático, pero en la práctica sí que se observa, se advierte, se verifica que hay este tipo de brechas, hay menor acceso a puestos de liderazgo. De pronto uno ve las mismas juntas directivas y ve que todavía hay bastante persistencia de hombres versus mujeres versus no en contraposición, sino que en número, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Entonces, en la brecha laboral, según las estadísticas, según la observación, vemos que aún persiste este tipo de separación, ¿verdad? Que obviamente habrá que atenderlo con la mayor sensibilidad que esto corresponde, sobre todo para que sí se cumplan aquellos planes que se propongan. Trabajo de cuidados. Las mujeres asumen la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados. En nuestro país esto persiste de una manera muy marcada. Los hombres salen al trabajo y las mujeres se quedan cuidando a los niños. Se les limita el acceso a la educación primaria y luego eso obviamente les limita la educación siguiente. Entonces, trabajo de cuidado, al menos en esta parte de acá, persiste de una manera muy fuerte. Persiste en el tiempo y en el volumen, ¿verdad? De personas que trabajan en esto, de mujeres. Obviamente limita su tiempo para la educación, empleo y desarrollo personal. No obstante, se van dando algunos avances, porque acá en Guatemala hay Secretaría de la Mujer, hay programas para la niñez, para las niñas específicamente. Creemos firmemente que se debe atender de una manera más fuerte, más estricta a este tipo de situaciones. Violencia y discriminación. La violencia de género sigue siendo una realidad en la región. Discriminación estructural que limita el ejercicio pleno de sus derechos. Sí que vemos casos muy fuertes. Recién en el país una persona de la tercera edad fue desalojada brutalmente por alrededor de 20 agentes de la Policía Nacional Civil, mostrando una insensibilidad bárbara que nos hace padecer vergüenza que suceda esto en nuestro país y en algunas otras partes de la región. Entonces sí vemos con demasiada preocupación la violencia y discriminación hacia la mujer. Nos acercamos o propusimos en su momento algunos pilares para políticas públicas con eso, con cobertura universal. Obviamente esto para promover el acceso de las mujeres a oportunidades de desarrollo. Pero esto es integral, esto es de autoridades, es de voluntad política, es de asignación de recursos, es de la población se vuelca hacia esto, etc. Creemos que para las políticas públicas con enfoque de género y cobertura universal es importante observar sistemas de cuidado y protección social, autonomía económica. Obviamente, si las mujeres tienen más acceso a fuentes de trabajo y en ese orden van generando, pues van consiguiendo autonomía económica o van aportando de manera integral hacia los hogares. Políticas con enfoque de género. Acá no nos referimos precisamente a temas de minorías, como se ha tergiversado en algunas ocasiones las políticas de enfoque de género. Y bueno, yo les comentaba que Guatemala ya no tiene minoría de mujeres. Sin embargo, sí que hay segmentos que se pudieran tergiversar hacia eso y bloquear algún enfoque. Educación y capacitación.
en los dos ámbitos, ¿verdad? Porque son diferentes, desde una etapa temprana de las niñas. Y participación política, aunque no obstante en la legislación no lo prohíbe, sin embargo, estructuralmente sí que son limitadas para participar en este tipo de actividades tan importantes para los países. Bueno, ese es el tema número uno, pero luego nos poníamos a pensar que el tema número uno no puede desvincularse, es decir, debe leerse juntamente. Cuando observamos la configuración y la estructura de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Guatemala hicimos el trabajo que ustedes por ahí han conocido un poco, que es Guatemala, ¿qué país queremos? A la luz de los ODS. Y es un documento de brecha realmente, porque la línea base está muy lejana de la meta o de las metas de los ODS. Sin embargo, la historia es que no podíamos verlos por separado. El acceso de la mujer a fuentes de empleo, etcétera, con la educación, son intrínsecamente. Entonces, dijimos, hay que proponer que como red, que como región, veamos esto y aprendamos de nuestros pares o nuestros países amigos y socios, cómo es que lo han ido abordando. El colega Bustamante de Perú nos comentaba que tienen ya bastante avanzado en esta línea de trabajo respecto a la educación hacia la niñez. Ya conoceremos las experiencias de ustedes, pero quise darles esta introducción y por qué es que los juntamos en esta propuesta. Educación en América Latina y el Caribe, retos y oportunidades. Educación 4.0 o cuarta revolución industrial, como le llaman algunos autores o expertos en esto. Retos principales. De pronto sí ya los conocemos, ya los hemos visto, ya los hemos diagnosticado, ya los hemos preparado inclusive como solución a algunos, pero sí que hay que retomar un poco lo que hemos visto. Brecha digital y de aprendizaje. Obviamente después del 2020 y 2021, que recién se empezó a retomar la normalidad, no solo en la región, sino que en el mundo, la pandemia profundizó las desigualdades existentes, limitando el acceso a herramientas digitales en zonas rurales y de bajos recursos. Fue bien notorio que se pretendía dar clases virtuales a los chicos. Los centros educativos no tenían acceso a Internet. Los maestros no tenían herramientas ni de hardware, ni de software, ni lineamientos, ni formas, ni preparación, obviamente porque fue algo muy abrupto. Sin embargo, desnudó aquellas brechas digitales que existen, en el caso de Guatemala, no solo en la región central, sino que se manifestó de una forma muy clara en las áreas rurales. Entonces sí que evidenció esa brecha digital que hay respecto a otras realidades. Pobreza de aprendizaje. En América Latina, ese es un dato general, dice que se estima que más del 70% de los niños y niñas en la región tienen dificultades para comprender textos simples. Ahora, esto tiene un origen que se manifiesta en la desnutrición crónica y en la desnutrición aguda de la niñez. Es decir, si no hay esa ventana de 1000 días muy fortalecida para los niños, es difícil que su cerebro se desarrolle de una forma adecuada y en consecuencia hay dificultades para comprender textos simples. Es decir, instrucciones, bien sea de matemática o de alguna otra forma, se limita. Entonces no solo es esa parte de pobreza, sino que hay que atender más atrás ese problema estructural de la desnutrición aguda y la desnutrición crónica en la niñez. Son unos retos obviamente grandes, pero sí que las políticas públicas a largo plazo deben ir encaminadas a resolver poco a poco estos grandes flagelos. Tenemos también alguna cuestión de infraestructura y recursos limitados, carencia de servicios básicos de centros educativos, escasez de materiales y tecnología adecuada, etc. Ahora aquí, cuando uno observa algún informe o hace un recorrido por las áreas rurales,
ven las carencias, las dificultades que tienen los niños en los centros educativos. Y no me refiero solamente a la estructura de un aula, sino que el acceso a lavarse las manos, a hacer sus necesidades, a tener un espacio seguro, a tener un lugar en donde puedan desenvolverse de forma adecuada, a donde ellos puedan llegar con una ilusión de aprender. Lejos de eso vemos lugares y centros educativos que ni siquiera son centros educativos, en donde el niño ya prefiere luego no asistir a clases. ¿Por qué? Porque está peor yendo que quedándose en casa y haciendo otras cosas. Entonces esa limitación sí que se profundiza mucho en las áreas rurales. Esto trae consigo deserción y rezago escolar. Factores socioeconómicos y contextuales provocan altos niveles de rezago en los aprendizajes. Lamentablemente es un círculo vicioso que deberíamos transformar en un círculo juicioso para los niños. Es un encadenamiento nocivo de rezago escolar. Insisto, con desnutrición crónica, con desnutrición aguda, con lugares a donde van o deberían ir a aprender sin las condiciones adecuadas, sin los maestros con las herramientas y la preparación que corresponde para los niños, pues es crónica de una deserción y rezago escolar, ¿verdad? Anunciado, lamentablemente. Por eso es que vemos tantos altos índices de deserción escolar. Esto repercute obviamente en la educación siguiente, ¿verdad? Piensa en la básica, luego la de bachillerato y obviamente la de universidad. Entonces es un encadenamiento nocivo. Pero obviamente habrá oportunidades en esta cuarta revolución industrial o transformación digital. Debemos apostar, obviamente, coherentemente, como países, como región, como sociedades, a una inteligencia artificial que, como bien decía el doctor Ábala hace ya tiempo, esto es que viene de hace muchos años. Lo que pasa es que está más matizada en la actualidad, pero es algo que no podemos obviar, no debemos obviar. Hay que incorporarla de una manera que sí que venga a colaborar y ayudar con nuestro desarrollo como sociedad, ¿verdad? Hay que hacer una revaloración docente, obviamente hay que capacitar de una forma adecuada a los maestros. Hay programas diferentes en este tipo de revalorización docente, obviamente atendiendo a qué estrato de educación se dirija, pero cada vez, no sé, ya nos comentarán ustedes en sus países, hay menos personas que se inscriben para ser maestros, ¿verdad? Hay menos maestros, hay menos maestras. Entonces, ¿quién le va a dar clases a los chicos, a los niños? Y luego los que están, no se les da esa forma de educar y herramientas, pues todavía más difícil. Esto tiene que ver obviamente con la innovación pedagógica. Hay que incorporar todas las herramientas que estén al alcance en una transformación digital que sea y que conlleve justamente a dotar de herramientas tanto al profesor, como digo, pero también al alumno en una era de una cuarta revolución industrial. Hay acciones que tenemos que tener muy en cuenta y necesarias para transformar la educación. Acá solamente mostramos algunas como meramente acercamiento al conversatorio, pero sí que hay muchas otras y que se derivan de esta, ¿verdad? Hay que invertir en educación, sí, sí, hay que, respecto al PIB, hay que subir lo que se invierte en educación. La capacitación debe ser transversal y docente a todas las áreas, todas las formas y con todo el esfuerzo que sea necesario. Hay que invertir en infraestructura tecnológica y una vinculación con el empleo. Todo lo anterior suena un poquito de mucha ilusión, pero sí que tiene que ir vinculado hacia que se incorpore esa fuerza productiva, esa independencia económica a una fuente de empleo. Si los países no somos capaces de generar fuentes de empleo o de tener un sistema moderno, un sistema de inclusión, un sistema de tecnología, un sistema de infraestructura, entonces, ¿hacia dónde va a haber todo ese cúmulo de formación que sea? Entonces, esta parte de vinculación al trabajo es muy importante, de cómo la política de generación de empleo digno o decente sea totalmente abierta a recibir a la nueva
a las nuevas generaciones que se van incorporando o se deberían incorporar a una población económicamente activa, pero no solo en busca de empleo, sino que sí que estén empleadas. Lo anterior fue un pincelazo, fue unas líneas que hemos preparado y que conversamos anteriormente, en Montevideo me refiero, pero que también obviamente ponemos a disposición de ustedes como un mero acercamiento y siempre con el eslogan que nuestros colegas de República Dominicana nos colaboraron para acuñar y que es obviamente ya de la red y de todos, y el diálogo social como motor para construir sociedades más equitativas y prósperas.